Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya a domingo 9 de junio. Y el Evangelio de este día, domingo décimo ordinario, del tiempo ordinario, es de San Marcos en el capítulo 3, versos del 20 al 35. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. Por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo una parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse de sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se le perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será un reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un texto narrativo, pero fíjense, es interesante el esquema que nos presenta este texto. Empieza a hablar de los parientes que llegan con Jesús. Y al final del texto va a hablar de los parientes. Los parientes otra vez van a aparecer, ¿verdad? Y van a estar buscándolo también. Entonces, resulta que, y en medio hay otra cosa interesante, hay otro tema. Hablando de que lo que dicen los parientes o dice la gente que Jesús estaba loco, también los escribas decían que estaba poseído. Y entonces a partir de ahí, San Marcos empieza a hablar sobre el demonio. Y dice Jesús que el demonio, si está dividido contra sí mismo, va a la ruina. Entonces, dice una cosa muy interesante Jesús. El que blasfeme contra el Espíritu Santo será reo de un pecado eterno, no tendrá perdón. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Según este texto, el pecado contra el Espíritu Santo es decir que es obra del demonio cuando estamos ciertos de que es obra de Dios. Eso es pecar contra el Espíritu Santo, según este texto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice Jesús respecto al demonio, que no puede estar dividido contra sí mismo y por lo tanto él no expulsa a los demonios con el poder de Belcebú o de Satanás, ¿verdad? Y entonces vuelve otra vez a retomar lo que había dicho desde el principio, que los parientes lo buscaban. Pues van, lo buscan y la gente dice: allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y aquí viene una reflexión de Jesús. Entonces entendemos el esquema, empieza a hablar de los parientes y termina hablando de los parientes. Y en medio de Satanás, que no puede estar dividido contra sí mismo, y en esta misma línea, como decían que estaba él poseído, y sin embargo, entonces era
el pecado contra el Espíritu Santo es decir que una obra es del demonio cuando estamos seguros que es de Dios. Sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero viene una cosa interesante al hablar de los parientes. Acuérdense que comienza hablando de parientes y termina hablando de parientes. Y entonces Jesús va a decir de los parientes de María, o de su madre y de sus hermanos, va a decir Jesús algo muy interesante, interesantísimo. Este texto, ya lo hemos dicho en otros momentos también, nos está hablando de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era el pueblo de la alianza, era el pueblo de Dios, era el pueblo sacerdotal, pueblo de reyes. Y ahora resulta, pero ¿por qué Dios escogió a un pueblo, al pueblo judío? Y el pueblo judío no escogió a Dios como su Dios. Y Dios escogió al pueblo judío como su pueblo. Y resulta entonces, y hay una alianza. Entonces, la alianza que proponen los profetas es para que recordemos que Dios se fija en aquel pueblito, en aquel pueblo, los judíos. Pero resulta que ahora viene Jesús y dice, no es cuestión de acta de nacimiento o donde naciste, etcétera, sino aquí se trata no de que si perteneces al pueblo judío, no, sino si haces la voluntad de Dios, ya la hiciste, ya la hiciste, si haces la voluntad de Dios. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los acompañe siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos toca la tarea de hacer la voluntad de Dios, porque ahora es el camino para la salvación. Ya no pertenecer al pueblo judío, sino hacer la voluntad del Padre. Bendiciones. Dios los bendiga a todos.